Capítulo 2. Destrezas para el nuevo mundo. A algunas personas no les gusta el cambio, pero necesitan afrontarlo, especialmente si la alternativa es un desastre. Elon Musk. Desarrollar liderazgo. Han pasado algunos años desde aquel día que cambió mi forma de entender la vida. Con el correr de estos años, los acontecimientos que me rodean han ido tomando un ritmo cada vez más frenético y, poco a poco, he ido creando una habilidad de sobrevivir en este nuevo entorno, adaptándome y levantándome de los fracasos las veces que sea necesario. De cierta forma, todos los que hemos vivido estos años nos hemos visto forzados a adaptarnos, porque el mundo ha avanzado más rápido que nosotros, sin que nadie nos enseñara a gestionar esos cambios. Cuando éramos niños, lo importante era aprender matemáticas o lenguaje. Nadie hablaba de liderazgo ni gestión del cambio, y por ningún motivo se nombraba la palabra fracaso, la que estaba reservada solo para los perdedores. Las únicas posibilidades de adquirir habilidades de liderazgo y cambio, sin los golpes naturales de la vida, era mediante la práctica de algún deporte o actividad extraescolar. Sin embargo, aunque éstas sin duda eran esenciales, no nos permitían necesariamente desarrollar la capacidad de entender cómo funcionaba un proceso de cambio y adaptación a un entorno altamente complejo y cambiante como el que vivimos en estos días. En mi caso, tuve la suerte de ser deportista desde niño, lo que me dio algunas de las herramientas para manejar mis emociones, controlar la frustración de la derrota y entender que los resultados se consiguen con el esfuerzo de la constancia y la repetición. Pero sin duda, el mayor aprendizaje sobre habilidades de liderazgo y adaptación que he tenido se produjo muchos años después. Pasados los 30, junto a mis amigos Maite y Sebastián, en nuestra mítica oficina de consultoría y coaching en la Alameda de Valencia. Por esos años, cuando trabajamos juntos, las ideas fluían una detrás de la otra y aprendíamos algo nuevo cada día. Algunas veces preparando un seminario, intercambiando ideas sobre libros, y otras tantas simplemente conversando hasta bien entrada la tarde. Siempre he pensado que en la vida hay tiempo para todo. Uno para sembrar y otro para cosechar. Ese era el tiempo de aprender. Pronto llegaría el tiempo de aplicar lo aprendido. Y no tardó demasiado, ya que por diferentes motivos cada uno de nosotros emigraría a un país diferente, lo que permitiría que fuéramos dándole nuestra propia mirada a las reflexiones que por esos días hacíamos en conjunto. Te invito a seguir el viaje de esas largas jornadas de diálogo y amistad, tratando de encontrar el sentido del liderazgo para un mundo en cambio y de descubrir cómo desarrollar las habilidades de adaptación que tanto necesitamos. Reflexiones de oficina. Era tarde y estábamos cansados. Parecía un buen momento para hacer un alto en la jornada. Pero de pronto Maite interrumpió la conversación afirmando rotundamente: «Tenemos que ir a la base. Discutamos qué es lo que nosotros entendemos por liderazgo». «No, Maite», repliqué de inmediato. «Eso sería como volver a empezar y gastaríamos muchas horas en esa discusión. Nosotros necesitamos construir un entrenamiento, no inventar la rueda». Insistí con fuerza, lanzando todos mis argumentos para avanzar en la dirección que me parecía más adecuada. Pero Maite estaba obstinada en encontrar nuestra propia definición de liderazgo. Y cuando una idea se le metía en la cabeza, no había manera de hacerla cambiar. Así que no me quedó más remedio que aceptar la moción e iniciar la búsqueda de nuestra mirada del liderazgo, a pesar de no estar demasiado convencido sobre la utilidad que nos reportaría. Sebastián, quien nunca parecía estar cansado, nada más alertar el debate, se sumó a la discusión. «Será difícil ponernos de acuerdo en una definición de liderazgo,
ya que las asociaciones mentales que cada uno de nosotros tiene sobre el concepto pueden diferir muchísimo, afirmó, dándonos a entender que cada palabra cobraba un sentido diferente en función de las experiencias, recuerdos e interpretaciones de cada persona. Y en la medida en que la palabra fuera más abstracta, más difícil sería que nuestros mapas mentales asociados fueran similares. ¿Y ahora cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Pensé un poco angustiado por la necesidad de avanzar en la construcción de un entrenamiento. Mientras tanto, Maite continuaba la discusión. En el lenguaje popular, la palabra líder cobra significados muy diferentes e incluso contradictorios. Si estamos en el entorno de la empresa, la gente suele asociar al jefe. Si estamos hablando de política, suelen pensar en el presidente. Y si estamos en el deporte, al primero de la clasificación. Y fíjense, continuó, cuando hablamos del jefe, estamos más bien hablando de una autoridad formal, es decir, de alguien a quien la organización le ha conferido un poder que está asociado al cargo, y si bien es cierto, la autoridad es importante, no tiene necesariamente que ver con el liderazgo. En el caso de la política, hay seguidores. También tienen una dosis muy importante de autoridad. Y en el deporte, el líder muchas veces ni siquiera quiere que lo sigan. ¿Se dan cuenta de cómo difiere el significado? Pero, ¿cómo lo definen los libros?, pregunté, intentando centrar la discusión. Cuando revisamos la bibliografía y diferentes definiciones de liderazgo, automáticamente aparece una especie de trilogía entre líder, seguidores y metas. Se entiende el liderazgo, en la mayoría de ellas, como una serie de acciones para movilizar, motivar, influir o persuadir que ejerce una persona sobre otros, los que, a su vez, encuentran en el líder a alguien que les disminuye la incertidumbre para alcanzar unas metas, objetivos o propósito compartido. Basta con que aparezcan estos tres elementos, incluso sin importar demasiado la calidad del fin que se persigue, para que tengamos claro que estamos frente a un proceso de liderazgo, respondió Maite haciendo uso de su repertorio académico. ¿Se han dado cuenta que, de forma casi instantánea, la gente asocia a la figura del líder con una serie de características personales, excepcionales como el carisma, la valentía o el heroísmo, que hacen del supuesto líder una especie de superhéroe bien difícil de alcanzar?, preguntó Sebastián. Claro que sí. De hecho, existen cientos de infértiles investigaciones que se dedicaron a construir las características de los supuestos líderes, contestó Maite, explicándonos que se estudiaba a grandes personajes, lo que distanciaba aún más al liderazgo de las personas normales o de aquellos que no tenían un cargo de autoridad. ¿Qué pasaría si, por un minuto, dejamos de pensar si los líderes nacen o se hacen? Es decir, si le quitamos al fenómeno del liderazgo las características personales y lo empezamos a entender como una actividad que se ejerce, pregunté, animándome al fin con el debate. Bien o mal, consciente o inconscientemente, todos en algún minuto de nuestra vida lo tendremos que practicar, agregué. ¿Y por qué es importante ejercer el liderazgo?, interrumpió Sebastián. Porque cuando las cosas están estables y tranquilas, necesitamos administrar bien. Pero cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando las cosas no dan para más, cuando necesitamos cambiar y pasar de un equilibrio mediocre a uno superior, necesitamos sacar a relucir nuestras habilidades de liderazgo y nuestra capacidad de cambiar, replicó Maite. Entre preguntas y respuestas, se extendió la jornada y poco a poco, como quien teje una bufanda, se fueron entremezclando conclusiones, hasta el punto en que no sabíamos diferenciar quién había dado origen a cada idea. Esa noche cambié mi paradigma y empecé a entender el liderazgo como una actividad que se ejercía y nunca más como una serie de características que unas personas tenían y otras no. Esta nueva mirada me acercó al liderazgo como una práctica útil para adaptarse, cambiar o romper el statu quo. La mañana siguiente surgió una nueva pregunta, perfectamente hilada con la anterior.
Si el liderazgo no era ya una condición por alcanzar, sino una práctica, ¿cómo podíamos entonces ejercerlo de forma óptima? Podríamos haber iniciado una nueva discusión. Sin embargo, esa vez, para encontrar la respuesta, decidimos preguntarle a amigos y conocidos que hubieran ejercido procesos de liderazgo. Aprovechando que teníamos experiencias vitales muy diferentes, Maite en México, Sebastián en Alemania y yo en Chile, construimos una lista de personas muy diversas y les preguntamos qué es lo que ellos habían hecho bien durante ese proceso. Las siguientes semanas, cada uno de nosotros entrevistó a las personas que habíamos escogido y transcribimos las entrevistas a un mismo idioma para comparar las experiencias. En el papel solo necesitaríamos descifrar qué hacían en común. No nos importaría cómo eran, si parcos o carismáticos, extrovertidos o introvertidos. No tendría para nosotros la más mínima importancia. Simplemente queríamos saber qué habían hecho bien para alcanzar sus metas. Al terminar las traducciones y comparar los resultados, fuimos acercándonos a un modelo que nos permitiría entender cómo ejercer mejor nuestras habilidades de liderazgo. En sus respuestas, observamos que, a pesar de las enormes diferencias de contexto entre ellos, país, cultura, idioma o profesión, por nombrar solo algunos, habían hecho sistemáticamente cosas muy similares, lo que sin duda no dejaba de ser sorprendente dada la diversidad de la muestra. Repetían asiduamente 3 actividades. 1. Crear un claro diagnóstico de la situación que les importaba cambiar. 2. Tener una buena gestión de sus estados emocionales y de las de su entorno. 3. Y hacer muchos experimentos con sus fallos y aciertos incluidos. La conclusión tardó en llegar, pero poco a poco fue decantando. Quien fuera capaz de entrenar y mejorar su capacidad de diagnosticar, gestionar sus emociones y actuar, mediante la práctica sistemática y consciente, podría mejorar la calidad de sus intervenciones de liderazgo y su capacidad de adaptación, independientemente de sus características de personalidad o su nivel de autoridad. Los líderes visionarios ya no funcionan. Algún tiempo después y con las ideas algo más maduras, escribí: durante demasiado tiempo nos hicieron pensar que para ser líderes era necesario ser carismáticos, visionarios, tener miles de seguidores u ostentar cierto cargo. El siglo XX está lleno de ejemplos de estos líderes transformadores del mundo. El Che Guevara, John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, entre tantos otros. La verdad es que ese liderazgo no me interesa en lo más mínimo. No creo que sea útil en el siglo XXI, donde se rompieron las asimetrías de información, donde todos somos gestores de contenido, donde co-creamos, compartimos y transformamos la realidad desde cualquier lugar o posición. Hoy vivimos un mundo mucho más sistémico y complejo, donde los líderes visionarios que cambien el mundo son bastante inútiles porque ese proceso lo hacemos entre todos. Entonces, ¿qué rol juega el liderazgo hoy? Para mí, uno menos visionario y más adaptativo. ¿Menos importante? Claro que no, todo lo contrario. Es la herramienta más potente que tenemos para gestionar el cambio, para aprender a vivir de otra forma y para transformar los equilibrios mediocres hacia un nivel superior. Pero para sacarle provecho, necesitas replantear y cambiar la mirada. Tienes que dejar de entender el liderazgo como algo que tiene que ver con una autoridad o con personas que tienen ciertas características que las hacen líderes. Tienes que descubrir que el liderazgo tiene que ver contigo, tal cual eres, que viene inserto en tu ADN, en el mío y en el de cualquiera, y que la pregunta relevante no es si eres o no líder, sino ¿qué puedes hacer para ejercerlo de mejor manera? ¿Qué es lo que hace la gente que ejerce adecuadamente sus habilidades de liderazgo? Simplemente 3 cosas. Realizan buenos diagnósticos de la situación, gestionan correctamente sus estados emocionales y pasan rápidamente a la acción sin temor al fracaso. Dicho de otra manera,
Si eres capaz de mejorar tus habilidades para entender qué está pasando en un sistema y cómo afectas ese equilibrio, de encontrar el estado emocional útil para acceder a tus capacidades y de ponerte en acción, utilizando tus errores y fracasos como fuente de experiencia y aprendizaje, serás un líder potente del siglo XXI. Tal vez suena bien, pero un poco lejano de aplicar. Entonces, ¿por dónde puedes empezar para transformarte en un líder que representa la mejor versión de ti mismo? Obviamente por ti. Tienes que ser el cambio que quieres ver. Pero ¿cómo puedes liderarte a ti mismo? ¿Dónde están tus seguidores? Créeme que sí los hay. ¿Acaso nunca te has propuesto bajar de peso y a los 2 segundos tienes distintas voces dentro de ti sosteniendo una acalorada discusión para decidir si comer o no la barra de chocolate? Cada vez que tenemos un plan, dentro de nosotros tenemos que decidir quién manda y quién sigue, luego encontrar la emoción más adecuada para el desafío y finalmente pasar a la acción. Pero volvamos al principio. Si el liderazgo empieza en ti, lo primero que tienes que hacer es tener un buen diagnóstico de ti mismo. ¿Quién eres? ¿Qué te importa en la vida? ¿Dónde está tu talento? ¿En qué áreas necesitas apoyo? ¿A dónde quieres llegar y por qué es tan importante para ti? ¿Tienes claridad sobre estas preguntas? Y si sigues haciendo exactamente lo mismo que haces hoy, ¿vas por el camino correcto? Las 3 habilidades. De tanto andar, descubrí que la sorpresa, la alegría o la rabia se expresaban de manera similar en el rostro de las personas en cualquier lugar del planeta. Sin importar raza, nacionalidad o cultura, los gestos eran un lenguaje universal que cualquier persona podría distinguir rápidamente. Pero también había aprendido que detrás de esa similitud inicial, la cultura estaba llena de códigos inconscientes, difíciles de descifrar, que hacían que la manera de entender el mundo, los problemas y la forma de enfrentarse a ellos fuera diferente en cada uno. A la hora de pensar el liderazgo y las habilidades que se requerían para ejercerlo eficazmente, me preguntaba si tendríamos o no parámetros similares de comportamiento como en los gestos, o si por el contrario, esas habilidades diferirían radicalmente en función de nuestra cultura. Por eso, mi sorpresa fue mayúscula al descubrir que personas de éxito, provenientes de lugares tan distantes, hubiesen utilizado las mismas habilidades para afrontar sus desafíos. Como si de gestos se tratara, había detrás una fórmula secreta que todos podríamos usar independientemente de nuestras características personales o del entorno que nos rodeara. Un político chileno, un nadador olímpico mexicano o un empresario alemán seguían el mismo proceso para ejercer sus acciones de liderazgo. Todos ellos, independientemente de dónde se hubiera producido el desafío, se habían alejado del problema subiendo a un balcón para observar desde lejos hasta encontrar un diagnóstico de la situación. Luego, desde esa distancia que permite abstraerse del ajetreo del día a día, habían sido capaces de detectar problemas, desequilibrios o injusticias y desde ahí fueron capaces de imaginar una meta, un futuro diferente y un propósito por alcanzar. El segundo elemento relevante para el liderazgo fue la siempre presente gestión emocional. Todos quienes lideraron un proceso consiguieron hacer de sus emociones un virus sumamente contagioso dentro de ellos mismos y también hacia los demás. De una u otra manera, habían sido capaces de instalar una emoción positiva que disminuía la sensación de incertidumbre propia y de sus seguidores, permitiéndoles aportar en un ambiente de motivación. El tercer elemento que estuvo presente en cada una de las personas a las que entrevistamos fue la orientación a la acción. Es decir, ninguno de ellos se quedó en los planes. Por el contrario, lo intentaron 1 y 1000 veces. Se atrevieron a fracasar, estuvieron dispuestos a aprender la lección y a volver a intentarlo hasta que encontraran la forma de alcanzar sus objetivos. Si existiera una frase que represente lo que querían decir, podría ser: solo lo que hacemos transforma la realidad. Ni lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni lo que imaginamos. Solo lo que hacemos. Distinta cultura, nacionalidad e idioma, misma receta.
Un político chileno diagnosticó una injusticia enorme entre clases sociales y construyó un propósito de cambio. Luego, gestionó las emociones, transmitiendo mensajes a sus seguidores y finalmente pasó a la acción, ganando la elección. Un nadador mexicano investigó posibilidades de mejorar su forma de entrenar, se automotivó y convenció a un equipo de profesionales para que lo ayudara a alcanzar su meta y finalmente hizo cientos de pruebas hasta alcanzar el performance que buscaba. Un empresario alemán detectó una ineficiencia en la utilización de los recursos naturales de una localidad cercana a su empresa. Diseñó un nuevo piloto para probar en el mercado y motivó al equipo de ventas para introducirlo. Sin importar el contexto, deporte, empresa o política, o el país, Chile, México o Alemania, los elementos similares eran similares precisamente para llevar adelante sus propósitos. A. Diagnóstico profundo de la situación. B. Gestión emocional eficaz. C. Mucha acción, prueba, error y aprendizaje. Liderazgo en espiral. Si bien era cierto que en los casos que habíamos analizado, las personas habían utilizado 3 habilidades similares para ejercer el liderazgo, el nivel en donde lo habían aplicado y a la cantidad de personas a las que habían impactado era diferente. El nadador había aprovechado las herramientas básicamente para sí mismo, generando el impacto sobre su rendimiento personal. El empresario, por su parte, había centrado los esfuerzos sobre su equipo, generando un impacto en las ventas, mientras que el político se había concentrado en sus seguidores, generando un efecto sobre las elecciones, lo que significaba que las mismas herramientas se podían ejercer de una manera diferente en función del nivel de liderazgo en el que estuviéramos trabajando. Identificamos así al menos 4 niveles. 1. Autoliderazgo sobre uno mismo. 2. Liderazgo uno a uno sobre otra persona. 3. Liderazgo de equipo sobre un grupo reducido. 4. Liderazgo público sobre una comunidad. Desde ese momento, comenzamos a entender el liderazgo como un proceso en espiral, que empezaba en uno mismo y que poco a poco iba expandiendo su ámbito de influencia sobre el número de personas, donde difícilmente se llegaría a ejercer adecuadamente en el 4.º nivel, liderazgo público, sin antes haber alcanzado un buen estándar de desempeño en los niveles anteriores y con especial énfasis en el nivel inicial, el autoliderazgo, la batalla contigo mismo. Entender que se podía ejercer el liderazgo en al menos 4 niveles y en cada uno de ellos utilizar los 3 elementos clave, diagnóstico, gestión emocional y acción, nos daba una gran ventaja a la hora de diseñar nuestras intervenciones, ya que podríamos ver en qué nivel debía mejorar la persona y cuál de los 3 pilares reforzar en cada caso. 4 niveles divididos en 3 pilares se transformaron en la base de nuestros entrenamientos. Semanas más tarde, Sebastián propuso incorporar la gestión de hábitos como un 5.º nivel que consolidara los cambios producidos en los 4 niveles anteriores, con lo que lanzamos nuestro primer programa de entrenamiento, el 5-Star Leadership, The Leader Building. Aprendiendo divertido. Cada mañana llegaba un nuevo paquete de Amazon con libros en inglés, alemán y español. Y uno detrás del otro se empezaron a apilar en nuestra mesa de trabajo de la oficina central en Valencia. Desde los autores más famosos como Stephen Covey o Daniel Goleman, hasta los más desconocidos escritores eran bienvenidos. Había material suficiente como para abrir una biblioteca especializada. Procesarlos era más lento que comprarlos, al menos para mí. Aunque sin duda, la parte más agradable del aprendizaje era el momento de debatir puntos de vista. Casi siempre Sebastián comenzaba el análisis con un resumen lleno de colores, dibujos y gráficos. Yo continuaba explicando algunos conceptos y Maite aportaba la mirada crítica. Pasados unos cuantos libros, éramos cada vez más hábiles en extraer el contenido. De las ideas centrales, algunas nos parecían acertadas y otras menos afortunadas. En nuestra opinión, uno de los errores más recurrentes tenía que ver con confundir autoridad y liderazgo. Por ejemplo, el extendido modelo de liderazgo situacional asociaba al líder con el jefe y al seguidor con el subordinado.
lo que nos parecía que aleja a la gente normal del fenómeno, dando a entender que el liderazgo era una herramienta útil solo para quien ostentaba de autoridad. Otros enfoques, como el de Ronald Heifetz, director del Centro de Liderazgo de Harvard, nos parecieron más adecuados al mundo actual, sobre todo por su capacidad de distinguir la autoridad del liderazgo. Bajo nuestro punto de vista, el liderazgo debía ser una herramienta para afrontar desafíos complejos, cambiar y encontrar mejores equilibrios y, por cierto, la autoridad no era en absoluto un elemento imprescindible para ejercerlo. Estábamos aprendiendo de otros y reflexionando y todo aquello pasándolo muy bien. Unos lentes para entender la realidad. Sistemáticamente fuimos trabajando, estudiando y practicando habilidades de liderazgo hasta desarrollar la capacidad para mirar los problemas y entender la realidad desde una nueva perspectiva. Poco a poco, los conocimientos de liderazgo fueron transformándose en cristales que nos permitían distinguir nuevos matices de la realidad, dejando ver situaciones que antes eran invisibles a nuestros ojos. Entender la dimensión emocional y humana en los procesos de cambio comenzó a ser un ejercicio apasionante, intenso y revelador. Como niños jugando, analizábamos situaciones en política, empresa o sociedad, evidenciando lo limitada de nuestra aproximación anterior a los problemas. No obstante, la culpa de esa miopía no era solo nuestra. Habíamos sido criados bajo un modelo educativo centrado en problemas de índole técnico, que entendía al ser humano como un ser netamente racional y que obviaba absolutamente la dimensión emocional de las personas y sus efectos en el comportamiento. Lo que hacía que, a la hora de diseñar soluciones en distintos ámbitos, lo hiciéramos solo considerando la parte que podíamos analizar y controlar con el método científico. Aunque emociones, miedos o motivaciones afectaran la conducta, simplemente no las teníamos en consideración porque nadie nos enseñó cómo trabajar con ellas. Estábamos formados para resolver problemas técnicos muy complejos en ingeniería, medicina o economía, pero al no tener una mirada humana incorporada, la calidad de nuestras soluciones solía ser mediocre en su implementación final. Miles de ejemplos de este tipo se veían en el día a día. Un médico era capaz de operar un corazón a tajo abierto para destapar arterias obstruidas, pero absolutamente incapaz de ayudar a su paciente a cambiar de vida para cuidar su corazón. Un empresario era capaz de modelar todos sus procesos en la organización y parametrizar un software de gestión a la medida de la compañía, pero incapaz de hacer que sus empleados no se sintieran amenazados frente al cambio de sistema. Un economista era capaz de calcular el Producto Interno Bruto de un país, pero torpe para comprender por qué la gente no ahorra para su futuro o es irracional tomando decisiones de inversión. Esto nos abría una ventana muy interesante de entrenamientos, porque las habilidades de liderazgo no serían ya un tema aislado de lo técnico, sino que una parte fundamental del diseño de una solución integral en cualquier problema humano complejo. Si ayudábamos a la gente a hacerse cargo de la parte humana de los problemas, permitiría que las soluciones técnicas y racionalmente correctas adhirieran mejor y, por ende, se consiguieran mejores resultados. Teníamos, por tanto, el reto de enseñar a muchas personas a usar los lentes del liderazgo para mirar la realidad y analizar los problemas con doble mirada y contribuir así a un mundo mejor. Debíamos ayudar a romper con el paradigma instalado de que las ciencias exactas resuelven el problema completo y transitar a un modelo más complejo y sistémico, pero capaz de hacer frente a los problemas de la sociedad actual. Porque la gente no quiere una limpieza de arterias, quiere volver a sentirse sano. Las empresas no requieren cambiar de software de gestión, necesitan empleados motivados y productivos. La economía no requiere más indicadores, necesita entender el comportamiento económico. La pérdida de la racionalidad. El respaldo que sobrepasaba mi cabeza y dos anchos apoyabrazos hacían que el sofá rojo fuera mi favorito. A mis espaldas, la enorme estantería llena de libros, al frente, vista la ciudad de las artes y las ciencias del famoso arquitecto español Santiago Calatrava. A un costado, mis compañeros de reflexión en acalorada discusión.
Del otro costado, escuchando a Agustín, un entusiasta becario que por esos días trabajaba con nosotros. De pronto el intercambio de ideas se detuvo y Maite afirmó en medio de un silencio espontáneo: la mayoría de nuestras decisiones tiene un fuerte sesgo hacia nuestra zona de confort, es decir, a permanecer tal cual están, aunque eso no necesariamente sea la mejor opción ni la más racional, sino simplemente la elegimos porque siempre lo hemos hecho así. Me fui a casa con esa frase bramando en mi cabeza y dormí intentando comprenderla. ¿En qué minuto dejábamos de hacer lo racional y nos conformábamos con lo satisfactorio? ¿Por qué lo hacíamos? ¿Cuál era la bisagra que frenaba nuestras mejores decisiones? Por la mañana, después de que mi inconsciente procesó el debate de la tarde anterior, comprendí que permanecer en una posición o hábito en el que te encuentras es una elección fácil y sin costo. Lo que sabes hacer sirve para el propósito, las relaciones con los demás están equilibradas y los estados emocionales bajo control. Pero si eliges hacer algo nuevo, algo diferente, aunque sea una mejor opción, implica que tendrás que desaprender lo que sabías e incorporar otros conocimientos, replantear tus relaciones con los demás. Tal vez entrar en conflicto e incluso subirte a una montaña rusa de emociones que incluyen el miedo, la incertidumbre y el descontrol. Como todo eso tiene un costo que muchas veces no estamos dispuestos a asumir porque no nos han enseñado a gestionarlos, se inclina la balanza hacia permanecer en la situación en la que estamos, aunque esté muy lejos de ser la óptima. Si esta presunción era correcta, implicaba que la realidad de las personas, empresas y gobiernos estarían repletas de equilibrios mediocres, de soluciones que estarían lejos de ser las mejores, pero que permanecían implantadas por años y años sin que se cambien con tal de no asumir los costos del cambio. Y por tanto, si enseñábamos a la gente a lidiar con la incertidumbre de un cambio, al mismo tiempo los estábamos ayudando a recuperar su racionalidad y a implementar las mejores soluciones disponibles. ¿Cuántos procedimientos empresariales se podrían actualizar? ¿Cuántas carreras profesionales desviadas se podrían reorientar? ¿Cuántas políticas gubernamentales obsoletas se podrían mejorar? Aprender a gestionar las emociones, de manera de asumir las pérdidas del cambio, sería el puente para volver a la racionalidad y permitir que se implementen las mejores soluciones. ¿Cuántas veces habremos bloqueado buenas soluciones por el miedo a cambiar? Resignificando el liderazgo. A esa altura, estábamos lejos de entender el liderazgo como una habilidad de superhombres. Sabíamos que no era necesario ser de ninguna forma especial para ejercerlo, sino que tenía que ver con hacer y practicar sistemáticamente la capacidad de diagnosticar, gestionar emociones y actuar. Al quitarle el componente de autoridad y de características personales, se había democratizado el concepto. Ahora, era una herramienta disponible para cualquier persona que quisiera cambiar o que se enfrentara a un desafío complejo. Un mecanismo para diseñar y ejecutar soluciones integrales que abordaran lo técnico y lo humano. Y ni siquiera era necesario que fuera un movimiento de muchas personas, ya que el fenómeno podría producirse en diferentes niveles, empezando por uno mismo. Comprendimos también la estrecha relación entre emoción y razón y la necesidad de alinearlos en la misma dirección de manera de tomar mejores decisiones. El siglo XXI había llegado con una avalancha de cambios, que bien o mal nos harían utilizar de manera más seguida nuestras habilidades de liderazgo. La pregunta ahora sería, ¿cómo entrenarlas y por dónde empezar?